Hi everyone, I'm Sean Kidney. Hola a todo el mundo, yo soy Sean Kinney, soy el director ejecutivo de Climate Bonds. Desafortunadamente tuvimos algunos restos sobre el sistema. Gracias por su paciencia. Ahora vamos a comenzar con la conferencia. Yo estoy hablándole desde mi cocina. Todavía estamos viviendo en tiempos de la crisis debido a la pandemia, viviendo un tiempo de muchísimas crisis. Y recibí un tweet de un amigo mío en California que me dice que está escribiendo políticas sobre cambio climático, viendo cómo se quema todo fuera de su ventana. Los fuegos están acabando a través de California. Hemos tenido inundaciones increíbles en Bangladesh en las últimas semanas. Hemos tenido un año de crisis y crisis después de crisis sin precedentes en todo el mundo. Y ahora vivimos en una crisis debido al COVID, que es una pandemia por patógenos que han ido de especie a especie debido a la degradación del ambiente, exactamente como se ha predicho por el panel de cambio climático en los últimos 25 años, exactamente como ha sido predicho. Esta es la primera crisis de nuestro siglo XXI. Vamos a tener muchísimas más crisis, fuegos, sequías, inundaciones, guerras, pandemias. Existen dos cosas que tenemos que aprender de esto. Es la hora de la transición, es el primer punto. Nos ha tardado mucho tiempo para llegar a este punto en nuestra historia y ahora tenemos que actuar y rápido, con rapidez, para poder evitar el cambio climático que viene en nuestro camino catastrófico. Dos, tenemos que prepararnos para la volatilidad, para las crisis, para la pandemia, para fuegos, para inundaciones. Tenemos que preparar nuestras sociedades para que sean más resistentes. Tenemos que aprender de esta crisis específica en la que estamos actualmente sobre qué es lo que tenemos que hacer. No es solo la protección costera e impedir las inundaciones en Bangladesh o Vietnam o en el Delta del Norte o en Holanda, los Países Bajos. También es garantizar que nuestros sistemas de salud estén listos. Acceso a la salud para todos ahora es una inversión crítica con respecto a resistencia a cambios climáticos. Preparar nuestras sociedades para la volatilidad. Las sociedades que son muy desiguales, que sienten el impacto más que las sociedades con buena cohesión. Esos son los tipos de cosas que tenemos que hacer y donde tenemos que invertir de ahora en adelante. Hoy comenzamos nuestra conferencia sobre la transición de bonos ecológicos. Gracias por estar con nosotros. Nuestro trabajo es hablar cómo vamos a avanzar específicamente en este reto y desafío extraordinario al que enfrentamos. Cómo nosotros vamos a hacer que la finanzas de transición y ecológica funcione para nosotros y nos ayude a hacer esta transición a un mundo diferente, a un mundo donde podamos tener confort y donde nuestros hijos pueden tener un futuro razonable. Tenemos una lista fabulosa de oradores. Tenemos el privilegio de tener el apoyo de personas que nos auspician. Quería decirle que hemos tenido muchísima suerte de tener a Credit Suisse, Amundi Asset Management, BNP Paribas, el Greenwich, Goldman Sachs, el Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, JP Morgan, que nos están apoyando, Infinity, que son los patrocinadores principales de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin su contribución no pudiéramos hacerlo. Y gracias por su compromiso para hacer crecer este mercado y las soluciones para los retos que enfrentamos. Gracias también a Lixo, Moody, Invesco, Alias Bernstein, BBVA, Mizuho y el Centro de Finanza Ecológica en Kazajstán y en Sustán por su apoyo. Nos han ayudado con muchas cosas, incluyendo proporcionar interpretación. Esta conferencia está siendo interpretada a 5 lenguas.
Si ustedes miran, ustedes ven los items de traducción. Si quieren ver sus habilidades de chino y viven en Nueva York, pueden escuchar el canal en chino. O le puede decir a sus amigos en China que pueden sintonizar el canal y pueden escuchar en chino. También quiero agradecer a todas las personas con las que hemos trabajado durante todos los años para hacer crecer este mercado. Esto es, aunque quizás no lo sepa, la celebración del 10 aniversario de la conferencia de Climate Bonds. Esta conferencia no va a ser una celebración. Esta conferencia es sobre el trabajo que tenemos que hacer. Pero el día 24 de noviembre de este año vamos a tener eventos de webinarios especiales centrados en el trabajo de Climate Bonds a nivel mundial. Por favor, participe, va a ser gratis para todo el mundo. Quiero también hablar hoy con respecto a los 10 años y lo que ha sucedido en estos años y los próximos 10 pasos adelante. Dos eventos. Existe una función para preguntas y respuestas en la Wova App. Pueden hacer preguntas, le vamos a responder. Algunas las vamos a poner en las secciones de los paneles. Tenemos personal monitoreando. Mientras yo hago, entonces, haga las preguntas que usted desee. Si tiene una respuesta, puede responderla, especialmente mis amigos en bancos inversionistas, respondan. Mencioné interpretación simultánea, nuevamente, 5 lenguas. Utilicen estos canales. Todas estas secciones van a ser grabadas, van a estar disponibles un día después de la grabación, van a estar disponibles en los webinarios hasta diciembre. Pueden mirarlas y escucharlas una y otra vez. Cuando está en otras zonas de tiempo en el mundo, usted puede conectarse con los videos a los que no asistió y las secciones a las que no asistió. Y le vamos a recordar a las personas en el app cómo puede hacerlo. Finalmente envíen tweets, hashtag conferencia de CBI, CBICons20 es el hashtag. Por favor, envíen tweets si utilizan Twitter. Yo soy Shin Kinney, soy el director ejecutivo de Climate Bonds Initiative. Estoy apoyado por un equipo fantástico. Quiero darle muchísimas gracias a Alicia Bastos, que es nuestra jefa de eventos, que ha estado trabajando sin descanso durante meses para que este programa pueda realizarse, y para el equipo fabuloso que tiene detrás de nosotros. No voy a mencionar los nombres, pero tenemos el privilegio de tener un equipo tan fantástico en Climate Bonds Initiative. También quiero destacar a Marcy Sheikh, que va a hablar del Banco Europeo de Inversión, que fue la emisora pionera de bonos ecológicos que comenzó toda esta historia. Muchísimas gracias a ustedes y por su trabajo continuo para seguir emitiendo. Bueno, los otros bancos de desarrollo también, el Banco Mundial, que fue el pionero, el ISI, que creó el primer parámetro de bonos ecológicos y que abrió el marco a la parte corporativa, que es doble, que tiene un programa integral y abrió el mercado alemán con aspectos corporativos. Y hoy quiero mencionar a Kazajstán, porque ellos ahora recientemente emitieron su primer bono ecológico. Es el último país que se ha abrido a nuestro club. Tenemos un centro de finanzas ecológico y ellos son uno de nuestros patrocinadores. Ha estado trabajando durante 2 años y ha comenzado. El Fondo de Desarrollo de Namibia ha propuesto 2.5 mil millones para pequeños negocios. Es fantástico. Los inversionistas, los bancos tienen buenos amigos en los capitales de la Asociación de Capitales de Mercado y Reguladores. Ya han pasado 10 años desde que establecimos la Climate Bonds Initiative. Como le he dicho anteriormente, todavía tenemos algunos problemas. No hemos ganado todavía con respecto al clima. Las emisiones se nivelaron el año pasado, que es algo extraordinario, pero este año han bajado
o parece que están descendiendo de acuerdo al informe de la agencia, 8% menos. Solamente 8%. Yo hubiera pensado que con este paro de transporte, de trabajo, de aviación, que hubiera sido mucho más, pero solo ha habido una reducción de 8%. El panel de cambio climático del gobierno, hay que cumplir con los objetivos, hay que evitar los cambios climáticos catastróficos, no solo detenerlos, hay que reducir todos los años 7% de emisiones durante los próximos 10 años. Lo que hemos hecho este año es lo que tenemos que hacer cada año. ¿Cómo vamos a hacerlo? Realmente es una pregunta difícil para hoy y en los próximos días de nuestra conferencia. Sabemos que el impacto climático ya ha comenzado. Los fuegos en California son un ejemplo. Sabemos que las acciones y medidas en términos de política no son buenas. Se ignoran las señales. Lo que dirige nuestra sociedad continúa siendo ignorado en muchos países por nuestros líderes. Es como si uno fuese al médico a pedirle asesoría. Decimos que tenemos cáncer, pero seguimos fumando. ¿Por qué no parar? Eso es lo que está pasando en este mundo. Y no es nada bueno. Pero hemos ganado algunas batallas. Hemos ganado en sectores, por ejemplo, energía renovable. Hemos reducido el costo de modo dramático de energía renovable por las medidas contundentes de los gobiernos. Gracias a Alemania, que en 2001, en China, con su proceso de adquisición enorme en la producción, y los precios están disminuyendo y lo mismo está pasando en todo el mundo. No hemos ganado exactamente la batalla de la energía, pero la luz al final del túnel está a la vista y eso es fabuloso. Podemos hacerlo nuevamente con adquisición y medidas adecuadas en acero, cemento. Vamos a cubrir esto posteriormente. Tenemos las creencias de la inversión, que la transición funciona, que está funcionando. Sabemos que el acuerdo de cambio climático de París llevó a un cambio significativo para los inversionistas y su entendimiento de las acciones de normas. El cambio está viniendo, no es en noviembre, hay una elección en Estados Unidos, será 4 años posteriormente, no es cuándo, sino, no es que no vaya a venir, sino cuándo va a llegar. Esto le da una diferencia grande a todos nosotros cuando pensamos en mejores futuros, porque ahora estamos pensando de modo diferente. Hemos demostrado también que si nosotros traemos negocios ecológicos al mercado, los inversionistas van a invertir en estos negocios. Hemos visto también bonos ecológicos emitidos por valor de 3 millones. Esto es una victoria. Hemos visto fijación de precios gracias a Alemania por la emisión de bonos ecológicos. Un poquito de diferencia de precios, pero bueno, sin contar todas las otras cuestiones que se han informado recientemente. Los bonos ecológicos es un producto premio en el mercado secundario. Ellos mantienen su actuación. Es una decisión. Los reguladores están actuando. Las redes de los sistemas financieros han lanzado informes y escenarios para que los reguladores, el pasado no es una guía adecuada para el futuro, más por el mundo en el que estamos entrando. Han creado un documento sobre los diferentes escenarios y cómo van a ser las cosas en el futuro para proporcionar normas para los reguladores en todo el mundo. El jueves van a hablarnos al respecto. Esto es un cambio increíblemente importante y hemos ganado esta batalla por nuestros reguladores. Los bancos inversionistas están yendo hacia lo ecológico. El ISC tiene una política de 30-30 para empujar a todos los bancos comerciales en el 2030 para que hagan un porcentaje alto de
inversiones ecológicas. El EBRD está moviéndose al 15% de préstamos relacionados con cambio climático. Y para los bancos de desarrollo nacional tenemos cientos en todo el mundo. Ellos también están cambiando. Hemos aprobado un concepto, eso es lo que el mercado ecológico ha hecho. No resuelve nada, es solamente una parte de la solución, pero transforma los cambios del debate. Por tanto, es crítico y extremadamente importante porque crea entusiasmo y oportunidades, las oportunidades que necesitamos para cambiar nuestro mundo. Y ahora nuestra agenda, 10 pasos para los próximos 10 años. Necesitamos ser duros con respecto a la transición. Hemos sido débiles, hemos dejado a que la industria de acero continúe contaminando. No hemos sido duros con la industria del cemento. Cuando tenemos las soluciones disponibles, sabemos que existe cemento con emisiones de carbono bajo que podemos utilizar. Sabemos que podemos tener acero con cero carbón. En China, por ejemplo, se han anunciado planes al respecto, pero no es lo suficientemente rápido. Necesitamos acelerar el cierre de nuestros combustibles fósiles, cerrarlos. No directamente, no podemos hacerlo financieramente, hay que mantener las luces encendidas, pero podemos acelerar la transición con soluciones innovadoras de las que vamos a hablar en nuestra sección mañana. Pero necesitamos ser fuertes. Hemos sido demasiado suaves en lo que hemos hecho hasta ahora en términos de industria de emisiones de carbono y los desafíos que tenemos en lugares de industria de plástico. 2. Tenemos que construir la resistencia en todo. Y ahora tenemos un mundo donde la volatilidad en el clima es la norma. Este mundo va a empeorar y muy rápido, no solo pandemias, pero todo tipo de impactos, lo cual requiere que tenemos que adaptar nuestra infraestructura y aprender y hacer que nuestras sociedades sean más fuertes con los objetivos de desarrollo sostenible, que todos están indicados y vinculados a la resistencia. Hay que doblarlos. Punto 3. Tenemos que hacer las cosas simples. Es muy importante en los mercados financieros donde las comodidades llevan al crecimiento. Usted sabe cuando camina por la calle qué infraestructura está adecuada para el futuro. El sistema de metro, sí, sus parqueos, no. ¿Qué edificios son eficientes en términos de energía y cuáles no? Todas estas cosas las necesitan los mercados financieros y analizarlas. Hemos creado taxonomías en China, en Europa, ahora en Colombia y en otros países sobre tratar de hacer las cosas más simples. No significa que el trabajo es fácil, pero ningún trabajo, incluyendo la construcción y fabricación de autos eléctricos, es fácil. El usuario aprieta el botón, el auto eléctrico, y sale. Eso es lo que necesita el mercado financiero: taxonomía, definición y claridad sobre qué tenemos que hacer para cumplir y lograr los objetivos del Acuerdo de París. Ese es nuestro trabajo. Estamos haciendo una promesa en Climate Bonds Initiative para trabajar duro y proporcionar soluciones simples y también complejas. Los inversionistas, número 4. Y ahora voy a hablar sobre lo que tenemos que hacer en varios sectores. Los inversionistas tienen que cambiar de asignar, de incentivar a sus compañías al cambio, de trabajar para crear el futuro que necesitan. El futuro que necesitamos todos nosotros en términos de inversión sostenible. Necesitamos comenzar a ser agresivos con la parte soberana, fondos soberanos, corporativos, y decir, esto es lo que queremos ver, cree la inversión y vamos a invertir. Construir redes de ferrocarril
construye edificios. Este es el marco y vamos a invertir. No me malentiendan. Yo no quiero que se sacrifique mi fondo de pensión con mala rentabilidad. Yo creo que esto es sobre una asociación entre el sector privado y los inversionistas para proporcionar proposiciones de inversión a largo plazo que van a pagar mi fondo de pensión cuando me retire en 25 años o algo así. Pero además, que aborde los retos y desafíos del planeta. Podemos obtener rendimientos razonables en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y abordar los retos que enfrentamos y el planeta al mismo tiempo, pero necesitamos gobierno, objetivos de desarrollo sostenible, gobiernos nacionales, trabajar con inversionistas para crear estos planes sobre resistencia e inversión, no solamente en los países ricos, eso se aplica a Lagos, a Yakarta, a Nairobi, a Mumbai y en todo el mundo. Y esto se puede lograr, vamos a hablar sobre esto más tarde. No subestimen los beneficios de los inversionistas empujando hacia los sectores soberanos para emitir bonos ecológicos de modo transparente para que uno pueda ver a dónde va el dinero y para que voten también en esa forma. Hemos visto esto ya y ha habido una demanda increíble en Tailandia, de bonos soberanos sostenibles en Tailandia, en Alemania y en otros países. Pero hay que hacer mucho más trabajo. Los ciudadanos, imaginen el futuro que ustedes desean para sus hijos. Poner presión en las corporaciones, en los fondos de pensión. Pero recuerden, tenemos que imaginarnos el mundo en el que deseamos vivir. Podemos crear este futuro y podemos crear un modo de vida para nosotros si somos lo suficientemente sostenible, limpio, inclusivo. Igual. Los bancos centrales, los reguladores, deben cambiar más allá de la transferencia. Esa es la primera tarea, la divulgación de las regulaciones y las normas. Made in Japan fue el primero en emitirlo. La Comisión Europea está estableciendo las normas y regulaciones al respecto. Ahora necesitamos actuar. No van a asegurar o garantizar la estabilidad de los mercados financieros de ahora en el futuro, simplemente proporcionando transparencia. Vamos a tener que modificar y cambiar y hacer que las personas sean más activos en su cartera de realineación. Debe incentivarlos como el banco chino ha introducido. Llegó la hora de usar su alto poder y su poder más para garantizar que su sector financiero se transforme a la velocidad que necesitamos. Para los gobiernos, crear las transiciones urbanas que necesitamos. ¿Cómo podemos hacerlo? La planificación. Planet tiene un plan para los próximos 15 años de infraestructura. Usted lo ha explicado. No tiene que identificar en esta etapa cómo va a hacerlo. Puede ser un trabajo colaborativo. Cómo funciona el lago. Podemos hablar más tarde. El gobernador de Lagos va a hablar en este foro. Piense sobre los grupos de expertos en áreas esenciales donde tenemos que desarrollar. La industria del cemento. Tenemos cemento disponible ahora producido con bajo carbono, no ha sido excluido. El grupo de expertos va a hablar sobre esto posteriormente. Piense en el sector marítimo. Podemos hacer que todas las naves sean a bajo carbono en el 2030, pero necesitamos colaboración entre los gobiernos y los grupos de expertos y de trabajo pueden organizar. Necesitamos hidrógeno ecológico de alta cantidad para resolver la situación con nuestros sectores, incluyendo el sector de acero.
trabajen conjuntamente para lograr esto. Gracias a Alemania por su anuncio recientemente en este aspecto, esta área. No vamos a tener todo el volumen que necesitamos piense sobre el transporte. Estados Unidos y Europa necesitan un grupo de trabajo para ver cómo ha hecho China en las redes de trenes de alta velocidad. Cuando uno construye trenes de alta velocidad, cómo se realiza. Al menos que utilicen bache. Aprendan de lo que ha hecho el gobierno de Francia con KLM. No están compitiendo con trenes de alta velocidad. Y todos los autos nuevos, la ambición debe ser que en el 2030 sea de emisiones cero. Es la hora de la transición para las instituciones financieras, los bancos. Tenemos el capital, está en grandes conjuntos de capital en Alemania, los bonos de Alemania, los bonos japoneses. Hay solo que utilizarlo en lugares donde tengas más rentabilidad. Tenemos más de 90 trillones de dólares para invertir en los próximos 30 años para alcanzar esta transición, especialmente en los próximos 30 años, los banqueros. Los necesitamos ustedes, banqueros. Los necesitamos con esta misión, la misión de desarrollar bancos de capital y de cualquier instrumento de bonos ecológicos. Dependemos de ustedes. No podremos hacer esto al menos que los banqueros jueguen su papel. Todavía hay tiempo. Hagamos que los negocios se ejecuten. Ahora lo que necesitamos es la transición. Es la hora de la transición. Y ahora voy a presentarles a ustedes a nuestro panel. Gracias por su paciencia y gracias a los panelistas por su paciencia. Ok. Ahora quiero dar la bienvenida a mis compañeros de panel para la sesión de hoy. Tenemos cuatro amigos. Nancy Sage es la jefa experta en el cambio climático del EIB. Después tenemos a Helen Manford, que es la presidenta de Clima y Económicos del Instituto de Recursos Mundiales. Tenemos a Amel Al-Kabani, que es el gerente de la División de Cambio Climático del Banco de Desarrollo Islámico. Mark Fulton es también del Consejo de Investigación de la Iniciativa de Rastreo del Carbono y el coordinador de programa de la respuesta a la reacción inevitable de la política. Tenemos que ganar el reto de la transición. Y voy a preguntar a Nancy que comience ella. Nancy, te paso la palabra. Gracias, Sean, de nuevo. ¿Me oyes? Bien, sí. Muy bien. Voy a comenzar ahora muy deprisa diciendo hola a todo el mundo. Siento que no podamos vernos, pero estoy muy contenta de estar aquí en nombre del Banco Europeo de Inversión. Y lo primero que quería hacer es una cosa que quiero después volver. Quiero explicar cómo trabajamos. Somos propiedad de los 27 Estados miembros y ahora es un banco de desarrollo multilateral y trabajamos con todos los bancos iguales en el mundo. Prestamos dinero en todo el mundo a otros países y también a países en la Unión Europea, a prestatarios que cogen dinero prestado, tanto privado como entidades públicas. Lo que ustedes ven enfrente de ustedes es un compromiso para el 2029 y quiero también reseñar unos aspectos
de la transición, tenemos que hablar de dos caras de la moneda. Los dos primeros es para que tenemos que hacer mucho más respecto a la acción del clima. Y esto es esencial. Necesitamos impulsar más dinero y necesitamos hacerlo dentro de nuestras organizaciones. Más dinero en lo que realmente ayuda a resolver el problema del cambio climático. Es decir, las finanzas ecológicas tenemos que acelerarlas y tenemos que hacerlas más robustas y necesitamos movilizar el dinero privado y tenemos que hacer mucho más. Pero lo tercero que tenemos que hacer es muy importante. Tenemos que parar, hacer menos de lo que realmente perjudica al programa del cambio climático. Por ejemplo, la alineación con el Acuerdo de París, y tenemos que impulsar a las finanzas de forma inevitable, alejándonos de esas actividades nocivas. El banco ha juntado estas dos caras de la moneda. Al final es muy importante, como ha dicho Sean, tenemos que recordar que el cambio climático está algo ya integrado en el futuro. Así que tenemos que continuar tomando acción para cambiar. Y si no abordamos una transición justa, no llegaremos allí tampoco. Gracias. De nuevo, no importa los años que tú ves ahí en el diagrama o las cifras, lo que tenemos que ver es cómo va la curva, la trayectoria. Cuanto más tiempo dejemos que pase, más difícil será. El IPCC, los informes, lo han dejado muy claro. Tenemos que poner como objetivo el cambio el mantener el 1,5 grados. No solamente por el impacto que va a tener en millones de personas y en la naturaleza, sino también porque muchos científicos creen que los 2 grados ya no es algo seguro. Así que la curva muestra que cuanto más tiempo dejemos, más acusada la curva será. Y lo más probable será que tengamos un sobregiro, una diferencia, y al final veremos el sobregiro la diferencia grande de los gases de invernadero que tenemos que reducir. Y de la única forma que hemos ahora para sacarlos de la atmósfera es plantar más árboles, tener más bosques. Tenemos también CCS, la captación de carbono y el almacenamiento, pero de momento no lo tenemos todavía ampliado. Así que no podemos permitirnos esa diferencia tan grande. Tenemos que actuar lo antes posible. Así que hay muchas formas que podemos hacer eso ya. Es esencial, fundamental, que donde haya una tecnología baja en carbono, que la utilicemos, porque hay muchos sectores en los que todavía tenemos que intentar ver cómo hacer la vía de la transición. Gracias. En caso de que alguien se siente aquí pensando que esto solamente es una cosa que están discutiendo las organizaciones no gubernamentales, esto es un foro, este es el foro de economía mundial y esta es la primera vez este año. Los 5 riesgos principales son medioambientales. El primero es, como ven ustedes aquí, el tiempo extremo y ven ustedes el impacto. Es un nivel muy alto de impacto del cambio climático y la biodiversidad. Pero es muy importante saber que esa biodiversidad está siendo afectada. La segunda pantalla. Cuando estamos hablando del cambio climático, tenemos que recordar que hay otra amenaza existencial. Esta es que tenemos que hacer una emergencia dual planetaria. Estamos perdiendo ecosistemas, especies a un ritmo acelerado. Y este es nuestro mundo, este es nuestro océano, nuestra naturaleza. Tenemos que tener el aire limpio, comida limpia, el agua limpia. Y si la naturaleza no está sana, no podemos entonces seguir adelante. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo dual, estas dos cosas al mismo tiempo.
Estoy intentando encontrar una versión más actualizada de estos límites planetarios, pero aquí pueden ver ustedes en la pantalla que el cambio climático todavía estamos por encima del límite permitido, pero no estamos todavía en peligro catastrófico, pero nos estamos acercando mucho. Vamos a mirar ahora al bioquímico y estamos ya por encima del límite ya planetario. Recuerden eso cuando empecemos a hablar de las soluciones. No podemos apostar en la naturaleza si al mismo tiempo la estamos destruyendo. Tenemos que apoyar al mismo tiempo que estamos reduciendo las emisiones de forma dramática. En esta década, no en otra década, en esta década. Así que volviendo a lo que he dicho antes sobre el banco, al principio, puede que ustedes sean de otras organizaciones, pero hagan ustedes lo que hagan, tienen que ustedes ser ambiciosos y actuar y abordar las dos partes. Es decir, tenemos que hacer más de lo que ayuda, lo beneficioso, por ejemplo, una contribución sustanciosa, y hacer menos de lo que perjudica, sea lo que sea, en el mundo de las inversiones y de las actividades que perjudican a todo el cambio climático. Así que ahora voy a pasar la palabra a el resto del panel. Espero que podamos tener un debate muy bueno. Gracias. Gracias, Nancy. Gracias. Muy bueno. Quiero también traer a Helen Manford, que ha estado trabajando en el proyecto de la nueva economía climática en el OECD. Es un proyecto en el que hemos estado mirando el futuro de la economía, mirando hacia adelante y cuáles son los retos. Helen, usted tiene un planteamiento especial del que quiere usted hablar, por favor. Déjelo las PowerPoints fuera y ahora, por favor, le doy la palabra. Muchas gracias, Sean. Esa es una conferencia muy oportuna sobre lo que tenemos que discutir ahora para seguir adelante. Tenemos que felicitar a Nancy y a todos los colegas suyos del Banco de Desarrollo Europeo, no solamente porque le están haciendo ahora, sino por lo que llevan haciendo mucho tiempo. Estoy muy contenta del liderazgo que han mostrado. Este año va a ser crítico para el planeta. La crisis del COVID-19 ha sido una llamada de alarma sobre la importancia de la acción sobre el clima y hacerlo de forma inclusiva. Las decisiones que tomemos en los próximos 18 meses serán muy críticas a medida que nos vamos recuperando. Estamos viendo gobiernos que ya se han comprometido de forma sin precedente de 12 trillones de dólares americanos para impulsar la economía. Esto es más de 3 veces la cantidad que se comprometió, hace 3 años. No hemos visto esta clase de inversiones antes. Estas inversiones tienen que ser tienen que asegurar una transición inclusiva y proporcionar una vía para la transición. Es una oportunidad no solamente para comenzar de nuevo, para darle un comienzo nuevo a la economía mundial, sino también para que hagamos una vía más resistente al cambio climático. La evidencia, las pruebas demuestran que las economías bajas en el carbono son mucho más resistentes al cambio climático. Por ejemplo, hemos visto que, de acuerdo con el IE y la IMF, el invertir $1 millón en las energías renovables, etcétera, o limpias, podría crear más de 2 veces más la cantidad de trabajos que, por ejemplo, la energía de carbono o del carbón. En el Estados Unidos hemos visto que cada dólar que se ha gastado en la infraestructura el transporte público da mucho más rendimiento que la inversión que se ha hecho en la infraestructura de las autopistas. Por ejemplo, eso es mucho mejor para generar puestos de trabajo. Y parte del trabajo que hemos hecho en el Instituto de Recursos Mundiales, que ha mencionado John, hemos visto muchas pruebas de evidencia de que todo esto es cierto. El camino al crecimiento bajo en carbono es mucho mejor, mucho más eficiente y da muchos más rendimientos. Simplemente quiero hacer hincapié en 2
ejemplos específicos del trabajo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, un informe que hemos publicado, la recuperación de Brasil de carbón, baja en el carbono, que está pasando inmediatamente. Antes del 2030 tendrá como consecuencia en 2 millones de trabajos, de puestos de trabajo. Comparado como, por ejemplo, si hubieran seguido las cosas como siempre. Podíamos obtener una ganancia en el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, en Bélgica también se puede hacer. Hemos estado también haciendo ejemplos prácticos en Brasil, como por ejemplo recoger el poder de los recursos naturales. El segundo ejemplo, en Indonesia. El ministro de Planificación de Indonesia ha adoptado una vía de crecimiento de bajo en carbono entre del 2020 a 2024. Y lo que ha encontrado es que esta vía excedía mucho más el crecimiento que las convencionales. Los beneficios incluyen mucho más de 15 millones de puestos de trabajo, las ganancias en el GDPB, mucho más que si se hubiera hecho de forma convencional. Incluso para el cambio de género también, contribuir al cambio de economía. Estos supuestos se están actualizando para que se refleje esta realidad y se van a utilizar activamente para sus esfuerzos para diseñar una economía de recuperación en Indonesia. Estos son ejemplos de donde se están viendo estos esfuerzos. A pesar de esto, la mayoría del estímulo del COVID-19 no ha dado todavía resultado. Hay excepciones notables en la Unión Europea, en el Reino Unido, y algunas medidas importantes en el sur de Corea, Canadá y en otros países. Pero en balance todavía no tiene muy buena pinta. Solamente 4 de los 4 grandes naciones están comprometidos a una energía baja en carbono. Más del 50% del dinero de los países que comprometen son para los combustibles fósiles. El resto es para otros propósitos de energía. En balance todavía estamos dando demasiado estímulo a los combustibles fósiles, a pesar de los claros beneficios de la economía baja en el carbono. Una de las cosas que estamos viendo y que vamos a discutir más tarde es que no solamente los beneficios económicos de empleo, pero sino también estamos viendo cambios en la finanza privada y también en la volatilidad de los precios. Es una señal muy fuerte para los inversores y las personas que hacen las políticas de que se alejen de los combustibles fósiles para el futuro. Tenemos que evitar los riesgos futuros y los shocks futuros. Un par de puntos breves. Los desplazamientos del mercado. Las compañías de seguros y las compañías de capital privado están ya alejándose del carbón porque no ven futuro en ello, y los gobiernos están empezando también a moverse en esa dirección porque son activos que están parados, no se están moviendo. Sean también ha mencionado que en el sector privado hay también transparencia económica, divulgación, pero también estamos viendo que los inversores están moviéndose y agrupándose juntos para desarrollar un marco de inversiones de 0 emisiones. Estamos también hablando estamos viendo una transición mucho más rápida a los vehículos eléctricos de lo que esperábamos, más rápidos de lo que esperábamos, y esto es solamente la punta del iceberg.
lo cual permite que nos alejemos de los combustibles fósiles. Estamos ahora, mucha gente que está emitiendo, que están invirtiendo en la infraestructura de transporte eléctrico, y esto se va a acelerar. Vamos a ver un gran desplazamiento, un gran movimiento. Estamos viendo países que están comenzando a hablar sobre la importancia de alejarse de los combustibles fósiles. Y que, por ejemplo, están viendo la inversión, los subsidios que se dan a la energía de los combustibles fósiles. Esto es muy importante porque estos países están hablando de cómo equilibrar los presupuestos, y también tenemos que desplazar la demanda de los combustibles fósiles, y bajará el precio, pero ellos han empezado a comprometerse para alejarse de esta economía. Por tercero, respecto a la volatilidad de los precios, lo que hemos visto es que hay una caída histórica en los precios del petróleo. Es negativo, eso no lo hemos visto nunca. Esto ha despertado mucho a los líderes gubernamentales en muchos países. Están reconociendo el riesgo que supone esto para el desarrollo económico futuro y la importancia de una diversificación a nivel global, económica. Muchos países lo están viendo a nivel multilateral y desarrollo también regional, y tenemos que apoyarles en la estrategia de diversificación multilateral y global. Y finalmente, como han indicado ustedes, esto también, la forma del futuro para la transición es que tenemos que conseguir esto. Tenemos que el sistema de los puestos de trabajo, de la energía, sea multiplicado por 4. Los trabajos son 21 millones de empleados y 15 millones en flexibilidad de empleo. Así que para el crecimiento económico, la prosperidad social y para los capitales es muy importante que sigamos adelante. Es muy decisivo, una recuperación muy decisiva sobre esta crisis social que supone el COVID-19. Tenemos que movernos a una vía mucho más limpia, sostenible, y ahora tenemos la oportunidad para conseguirlo. Así que vamos a hacerlo. Gracias. Gracias, Helen. Unas palabras fantásticas. Gracias por la presentación. Gracias por el trabajo que habéis hecho tú y tu equipo, porque es muy importante para todos nosotros trabajar en el cambio climático y en las finanzas climáticas en los últimos años. Ahora voy a hablar con Ahmed Al-Kabani, es un gran amigo y Jedi que ha estado trabajando con muchos miembros en estados vulnerables y también algunos con economías de combustibles fósiles. Muchas gracias, Ahmed. Gracias Simon, gracias Sean. Ahora estoy en una oficina vacía. Es muy importante, hablando con mis panelistas, compañeros. Quiero hablar dividir lo que voy a hablar en dos partes. Primero, quiero presentar cómo está evolucionando el mundo, cómo estamos operando y cómo estamos participando en los últimos años. Segundo, la segunda parte es cómo estamos trabajando para apoyar a estos países para la transición, para asegurarnos que sea con éxito. Primero, quiero utilizar el banco como un ejemplo. Si quieren ver ustedes cómo han estado evolucionando las cosas, en el banco, por ejemplo, es un banco de desarrollo multinacional y llevamos operando en 45 años, apoyando el desarrollo de los miembros países. Vamos a mirar en el mapa, por ejemplo, en Surinam y Ghana, en el oeste, hasta Malasia, en el este. Son países muy distintos. Estamos hablando de muchos, por ejemplo, productores de petróleo. Es muy diverso. El blanco es un ejemplo claro de lo que está cambiando ahora.
La división de cambio climático solamente lleva 3 años activa. Hemos estado funcionando de forma estructurada con la transformación que estamos teniendo ahora y con el Acuerdo de París. Es muy claro que con las ambiciones y las explicaciones y el reto que supone tan grande, la respuesta climática no puede ser algo ya improvisada. Estos países, muchos de ellos son en el ámbito global, la primera vez que discutimos la primera política de cambio climático, se discutió, pero recibimos una gran sorpresa porque todo el mundo nos estaba apoyando, lo que es muy interesante. Cuando estábamos hablando de nuestras consultas, el 95% de los países miembros, de los interesados, identificaron que la necesidad de que el banco fuera más activo en el cambio climático. Nos pusimos nuestro primer objetivo de finanzas climáticas del 25%. Ven ustedes aquí que hemos cambiado. Hay consideraciones claves cuando hablamos de acción climática. Además de lo que hemos hablado, es el crecimiento de la población, la energía, la demanda de la energía, las implicaciones del crecimiento de la demanda de comida, la infraestructura. Hay una necesidad muy grande de infraestructura. Y también estábamos en retraso, estábamos retrasados respecto a todo esto. Uno de los objetivos claves es reducir las emisiones. En algunos casos es también impulsar el desarrollo de las vías bajas en carbono. Es algo que tenemos que traer al foro. ¿Cómo podemos seguir con el crecimiento al mismo tiempo que reducir las emisiones? Hay que construir la capacidad en los países en desarrollo, porque en muchos países, por ejemplo en África, no hay acceso a la energía, tampoco hay eficiencia energética. Lo mismo se aplica para el transporte, la planificación urbana y la infraestructura en general. Esta es una pregunta muy importante. Me alegro de hablar después de Helen. ¿Cómo contextualizamos todo esto de las inversiones en la industria que están en las vías de nuestros miembros de bajos en carbono? Es un reto muy grande para nosotros contextualizar en nuestros países miembros para asegurarnos de que seguimos estando en una trayectoria baja en el carbono. Y lo segundo es ajustarnos a la transición, ajustarnos. ¿Cómo nos aseguramos de que la transición es justa? Otra área clave que has señalado al principio, Sean, no podemos quitar la importancia. Si miramos el mapa, tenemos algunos de los países más vulnerables del mundo. África, donde están afectados muy seriamente por los eventos climáticos. El sureste de África también. Tenemos que asegurarnos de que hay intervenciones. Todas las intervenciones ecológicas son resistentes al cambio. Sin pensar más, es muy importante haber tenido un diálogo con nuestros países miembros. Le puedo dar ejemplos. Nuestro accionista mayoritario, Arabia Saudita, ha identificado la economía circular del carbono, uno de los desarrollos ecológicos bajos en carbono,
por ejemplo, se quieren centrar en la captación del carbono y el almacenamiento. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, tienen unos objetivos de la reducción de energía, de emisiones bastante ambiciosos. Estos países han tenido iniciativas de desarrollo climático. Tienen un 42% de reducción de emisiones y 52 millones de trabajos. Este es uno de los países que se ha identificado más altamente con estos objetivos nuestros. Para nosotros, como un banco que trabaja con todos, ¿cómo apoyamos la identificación de esas vías de resistencia bajas en carbono? ¿Cómo movilizamos las finanzas privadas? Nuestros préstamos no son suficientes, obviamente. Lo que necesitamos permitir, facilitar a que los inversores privados puedan ayudar y apoyar a las economías en desarrollo. ¿Cómo se moviliza el sector? Trabajamos en criterios de inversión y estamos trayendo instituciones islámicas financieras para que participen. Como has mencionado antes, Sean, hemos lanzado un fondo de 1 millón de euros y tenemos que dar las gracias a nuestros socios con nuestro Departamento del Tesoro. ¿Y cómo movilizamos el balance? Estamos trabajando con nuestros colegas energéticos en el sector energético. Tenemos que pensar de otra forma y tenemos que pensar también con el sector privado. ¿Cómo podemos prepararnos más? ¿Cómo podemos traer más negocios ecológicos al mercado? ¿Y cómo traemos más soluciones bancarias a la región? La cooperación es clave. Y creo que podemos dejar a todas las partes activas, a todos los actores juntos en la intervención en el tiempo presente. Voy ahora a pasar y voy ahora a pasar la palabra a Mark. Gracias a todos. Gracias. Ha dicho unas cosas muy interesantes, Ahmed. En el aspecto, estamos hablando del el plan saudí, un 30% de objetivo de renovables. Esto es algo que apreciamos bastante, lo que está pasando aquí. El cambio está pasando en todos sitios, pero es el programa de resistencia lo que tenemos que traer, sacar a la luz. Quiero hablar ahora, pasar la palabra a Mark Fulton, que es el presidente del Consejo de Investigación de la Iniciativa del Rastreo del Carbono. Mark, te paso la palabra.
Es una de las grandes ideas que se continúa impulsando es que se necesita cambiar en activos verdes, activos ecológicos, porque hay que invertir fuera de las inversiones de carbono. Sí, ¿se puede participar? Sí, se puede participar. Vamos a construir carteras de inversión. ¿Qué deberemos hacer? Vamos a ver, por ejemplo, a los propietarios de activos. Es una llamada, una llamada de alarma. Tenemos que cambiar la forma de gestión. Tenemos que movernos a planes de transición. Planes de transición son muy, muy importantes. Cosas que vamos a analizar. Renovar los referentes. Tenemos que acciones referentes y diferentes. Tenemos que ver cómo van a cambiar las carteras en esta dirección. Pues irán cambiando a ser carteras más ecológicas y se irán cambiando a las clases, la infraestructura de clases de activos. Gracias. Mark, muchísimas gracias. ¿Qué Gracias, proyecto Mar. se ha creado? Es Vaya un trabajo que trabajo has muy hecho, muy importante. importante. Tenemos Tenemos algunas preguntas que han preguntas. llegado. Voy a Voy a comenzar comentar con usted. contigo primero. Esta es la Esta es sección la del sesión de panel. panelista. Aunque tenemos Vamos preguntas a ir del público, directamente vamos ahí. a responderlas El GDP, en en su su modelo, modelo. ¿qué es ¿Qué lo es que lo que usted usted ve está viendo del con desarrollo del respecto al GDP? desarrollo del Producto Interno Eh, Bruto Yendo creciendo en más términos hacia la zona económicos en verde. comparación con eh, combustibles fósiles? En particular para Esto el es GDP es esto especialmente una gran historia algo de más cambio. complicado Sí, para bueno, nuestra audiencia. en general el GDP es bastante ridículo porque hay un gran movimiento de 1 o 2% de niveles de GDP antes del 2050. Esto es un error estadístico. No entiendo por qué no nos hemos dado cuenta. O sea, creo que esto es global y hay obviamente ganadores y perdedores. En esta historia del cambio climático habla ganadores y ganadores, perdedores y ganadores. Hay gente que van a estar siendo retados. Fantástico. Entonces, viendo a los Fantástico. puntos Bueno, con entonces, respecto a combustibles fósiles, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es ¿cómo es el el plan cambio del cambio con económico? respecto a la macroeconomía en los planes? La visión del Desde su 2030. perspectiva, ¿cómo es que esto está establecido?
Yo creo que la palabra principal aquí es la diversificación, diversificación económica. Incluso para Arabia Saudita están considerando, por ejemplo, tener productos que agregan valor, no solamente en la industria del gas, como la industria de plástico y de petroquímicos, están transformándose e identificando una fórmula de bajo carbono adecuada a las necesidades de desarrollo, y así es como están intentando diversificar la economía. Hemos visto en muchos países y países similares que están utilizando las mismas vías. Todos los productores de petróleo están considerando, por ejemplo, energía solar. Usted mencionó algunas de las formas más baratas de programas más baratos sobre las empresas de servicios públicos. En vez de utilizar producción interna, utilizar centrales de este tipo debe ser localizado, contextualizado en la economía local. Es difícil generalizar, es difícil compararlo, por ejemplo, comparar Nigeria con Kazajistán, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y esto es lo que está tratando de destacar. Estos modelos deben ser aplicados en los países diferentes y ver cómo cada país puede identificar su propia vía. Este es el desafío que tenemos de identificar cómo debemos implementarlo. Por supuesto, es también la oportunidad porque tenemos capital que se quiere invertir. Ellen, usted ha trabajado mucho al respecto en mercados emergentes sobre cómo debe ser el futuro económico. ¿Qué usted piensa sobre la estrategia de macroeconomía de Mark Gracias. Estoy 100% de acuerdo con Ame, que hay muchísima oportunidad para diversificar. Hay que entender qué significa esto en las circunstancias específicas de acá. Se requiere un modelo específico, pero además mucho proceso de participación y discusión, sociedad civil, a nivel gubernamental, comunicar y ver qué es realista. Es realmente lo que queremos apoyar en varios países, en Brasil, en Indonesia, en Etiopía se está haciendo algo similar. Están desarrollando un plan económico para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, Colombia. Estamos trabajando también en unas provincias de China y estamos tratando de considerar qué significa para ellos y mientras más podamos hacer mejor. Mark tiene toda la razón y sobre los modelos económicos también estoy muy de acuerdo con Mark. Creo que una de las cosas que se ha planteado anteriormente es que las proyecciones económicas, sabemos que las proyecciones económicas siempre están mal. Por otra parte, algunas son útiles y estamos considerando ver dónde son de utilidad. Una de las cosas a considerar es que varias instituciones han estado tratando de hacer y hemos estado apoyándolas, y también en nuestro trabajo de hacerlo como nosotros en efecto sabemos que hay muchas limitaciones de estos modelos que no reflejan impacto climático a menudo, ni tampoco los beneficios, por ejemplo, eficiencia energética o mejores eficiencia de recursos, por ejemplo, los efectos contaminantes. No sé, pero lo que estamos tratando es ajustar los modelos para reflejar la realidad en cada lugar, y cuando uno lo hace puede ver que existen beneficios fabulosos socioeconómicos. Uno de los retos planteados por Ahmed, y también sé que Nancy lo ha planteado o ha hecho mucho al respecto, es el reto de esta transición. Mientras avanzamos hacia adelante, algunas personas van a ganar, otros van a perder, pero este es el mejor enfoque para la economía en general, más inclusivo, más sostenible. Pero ¿cómo uno en efecto garantiza que esas comunidades y esos trabajadores cuyos sectores quizás estén declinando mientras avanzamos al futuro, cómo garantizamos que podamos ocuparnos de ellos y que tengan nuevas oportunidades? Esto creo que necesitamos que los políticos establezcan las normas para la transición, el trabajo en las comunidades que van a ser afectadas negativamente. Hay muchas grandes oportunidades para otros en la economía o en nueva industria, nuevos sectores, energía global. Hay muchísimas oportunidades, pero para los que están en los sectores más tradicionales hay que llevarlo adelante y darle oportunidades a ellos también.
Helen, ¿a quién le está yendo bien? ¿Puede darnos dos ejemplos, bueno, de economía que han abordado esto con éxito? Nadie es perfecto, pero para que nos dé un sentido de lo que está sucediendo. Puedo darle dos ejemplos de lo que hemos estado viendo de la recuperación económica debido al COVID-19, que es muy interesante. Hemos visto en Inglaterra y en la Unión Europea que son los más adelantados en no solamente recuperación económica, el 30% del presupuesto va a estar dirigido a acción climática y el resto será consistente con el Acuerdo de París en favor del clima. Esto es liderazgo. South Korea es un ejemplo fabuloso, están muy comprometidos desde la crisis del 2008 para estímulos ecológicos. También son uno de los países que se recuperó más rápido y entonces un sector ecológico con una recuperación rápida. También se están comprometiendo ahora para un recuperamiento ecológico y también países europeos hay señales que son inconsistentes, pero hay también apoyo para las industrias. Canadá es bastante existente, algunos apoyan, otros no. Uno de los puntos en Canadá que es muy interesante es que para algunos de los estímulos económicos proporcionados a las compañías principales, lo que han dicho es que solamente lo van a hacer si se comprometen a tener menos impactos en el clima. Anualmente están pidiéndole a los sectores y organizaciones que, ok, le damos el dinero, pero ustedes tienen que divulgar y presentar el informe y reducir el impacto climático. Esto es interesante, pero en muchos países estamos viendo una mezcla y desafortunadamente una de las cosas que pasa rápidamente es el inicio, es que todo el mundo está tratando de rescatar las industrias que son las más afectadas por la pandemia COVID-19, ya sea de combustibles fósiles, etcétera. Y los países han tratado de rescatar estas industrias que probablemente son las que necesitamos que hagan la transición y se transformen en este periodo y que tengan la oportunidad de este cambio. Pero hemos visto desde el inicio rescates incondicional, entonces no podemos decirle, ok, también pueden hacer esto, lo apoyamos el trabajo, etc. Existe un riesgo para algunos de los paquetes de rescates iniciales y otros países pueden aprender de esta experiencia. También brevemente ha habido algunos países que han venido adelante y han salido incrementados sus compromisos a favor del clima con las contribuciones de sus gobiernos nacionales determinadas por gobiernos sobre acción climática, incluye por ejemplo Chile, Ruanda, también otros que en los últimos meses han dicho como parte de nuestra recuperación queremos incrementar nuestra acción climática y esto es bastante emocionante. Los héroes del cambio climático. Nancy tiene una pregunta. Lo que quería agregar de cómo las cosas están moviéndose con tanta rapidez. Nosotros, la Unión, en el Banco de Inversión Europea, hemos estado estableciendo una vía sobre las medidas que estamos tomando. Hubo mucha retroalimentación y comentarios de la importancia de centrarse no solo en la inversión, sino en las entidades, en las compañías que están haciendo las inversiones. Y yo creo que es importante y un cambio cambiando rápidamente. Y esto es una transformación retadora, pero recibimos comentarios importantes del público y en nuestra política de préstamos pueden percatarse independientemente del proyecto, no importa si es una finca de energía eólica, vamos a ver a las compañías públicas que proporcionen los planes y mi predicción es que ha habido muchas solicitudes de reuniones entre las industrias, incluso si, aunque la inversión sea ecológica, hay que considerar cómo la compañía en general, ya sea una entidad privada o pública, está planificando hacer esta transición urgente y cómo van a hacer la inversión, qué otros tipos de inversión están haciendo. Yo creo que esto es una de las cosas más
relevantes que están ocurriendo a gran velocidad y esto implica que necesitamos compartir las experiencias sobre los planes organizativos que podemos esperar y, más importante, cómo podemos supervisar y proporcionar informes al respecto. No es que la compañía de servicios públicos reduzca las emisiones urgentemente, sino a través del tiempo. Tengo otra pregunta, Nancy, algo de lo que hablamos ayer, el gas natural. ¿Qué papel ha tenido y tiene en esta transición hacia el futuro? He recibido muchísimas preguntas al respecto. Creo que a lo mejor decirle cómo lo enfocamos en el banco. Lo que hemos hecho es tener un enfoque neutral. Hemos establecido dos cosas. Primero, uno debe decir cómo uno proactivamente va a apoyar lo que realmente ayuda. Y tenemos objetivos durante años de cambio climático, 50% por el 2025. Hemos armonizado las definiciones con las otras organizaciones y bancos. Nunca hemos contado a combustibles fósiles. Con finanza climática ha sido parte del Banco de Inversión y los principios armonizados del 2012. No creo que ninguno de nosotros va a comenzar ahora, pero lo que es importante, que todavía podemos tener eficiencia energética en industrias que están utilizando todavía combustibles fósiles y gas. Y si uno está aportando una contribución sustancial, la pregunta es, ¿esto es suficiente, lo suficientemente bueno? Es una reducción sustancial, suficientemente sustancial. Lo que los banqueros han hecho, hemos establecido una especie de objetivo sobre las normas iniciales, aprobado por nuestro consejo, 250 de grams. Todavía eres elegible para finanzas del banco. No significa que vamos a llamarlo finanza climática, pero es elegible. Si es más de 250 gramos por kilo hora, nuestro banco no va a proporcionar recursos. Mientras más energía renovable y menos carbono o emisiones de carbono, si el gas puede bajar a menos de 250, puede estar financiado todavía por el banco, pero no puede ser financiado solamente sin efecto. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, la taxonomía. 100 gramos, si combina un poco de gas y la gran mayoría de biogás renovable, quizás obtengan menos 100. Actualmente no veo que nada de esto se pueda contar como finanza para el cambio climático. Lo importante es que sería elegible para el banco o no. Para aclarar a el Banco Europeo de Inversión y su taxonomía plantea que gas con emisiones de más de 100 requiere que este tipo no es consistente para los inversionistas del clima. La ventana de oportunidad para la transición del gas se cerró hace años atrás. Yo pensamos que era, pero en el 2019, cuando la IPCC presentó el informe sobre los modelos referentes y de acuerdo al Acuerdo de París para cumplir con los objetivos del climático, no debe haber ningún tipo de inversión en combustibles fósiles donde se puede hacer la reducción, porque no funciona. Pero tenemos mucha complejidad con respecto a lo que tenemos que hacer con respecto a las instalaciones de gas existentes. Si hay que tenerla más tiempo, en los próximos 20 años hay que reducirla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ese sería nuestro desafío y cómo reducimos las emisiones de carbono sin extender las inversiones. Mark tiene algunas ideas sobre esta pregunta.
se puede hacer en el sector del gas, pero después con otras industrias es otro problema. Tendríamos que cambiar de carbón al gas, esa sería la estrategia en los sectores difíciles de convertir, de transición, pero nos pareció muy, muy difícil en nuestro modelo, porque no estamos limitados por el clima. No estamos pensando en cuántos grados, sino esto es lo que creemos que pues, se puede hacer. ¿Cuál es el resultado? Entonces, cuando miramos esto y lo estudiamos, sobre todo la clave es en el sector industrial, la industria del hidrógeno, la economía del hidrógeno que va a despuntar. Y hemos visto mucho trabajo que se ha hecho en sostenibilidad. Podría ser una economía muy fuerte, muy robusta, la de hidrógeno, pero se necesita ayuda, hablando mal y pronto. Se necesita un marco de política que apoye al hidrógeno y rápidamente. Creo que lo bueno es que, en mi opinión, cuando se mira a los planes de transición de los productores de gas, no se quiere reducir totalmente a cero, sino que se puede, por ejemplo, volver a emplear ese flujo de dinero. La pregunta es cómo se convierte el gas en hidrógeno sin crear muchas emisiones. Ese es otro problema. Este sector de gas de almacenamiento del gas y reciclaje del gas es otro tema muy importante que estamos mirando. Y por tanto podemos cambiar, y voy a terminar diciendo, no estaría bien que las grandes empresas que crean carbono serían las empresas del cambio, que cambian a un carbono reciclado. Estamos mirando a ver cómo cambian los flujos de capital estas empresas y tienen que volver a utilizar el capital en otras cosas y también tienen que llevarse consigo a los inversores en los sectores. Pero después del COVID, ahora, debido al efecto del COVID y los rendimientos que ha tenido tan bajos, no creo que eso sea un problema. Tenemos que ver un gran paso hacia adelante. Eso es muy positivo, un gran cambio, pero que se haga esto en los próximos 20 años va a ser muy difícil. Tenemos que ver dónde está el sobregiro, donde no tenemos la electricidad ni en el transporte, pero es más sobre todo en los sectores del terreno y del sector industrial, que son los sectores más importantes y más difíciles de cambiar. Gracias amigos por estar aguantando aquí con los elementos técnicos. Estamos ahí llegando un poquito. Estamos mirando al hidrógeno y estamos viendo el contrato de los saudíes de $2 millones. Quiero pensar qué es lo que piensa ustedes de esa conversación, porque es uno de los elementos pivotales. La última pregunta, antes de preguntar sobre las oportunidades de los mercados emergentes a AMEG, ¿qué es lo que piensa usted en este punto en particular del PMXI? A ver, creo que a no ser que sea el productor de menor costo del planeta, bueno, Arabia Saudí tiene una ventaja en ese sentido. El petróleo no desaparece de un día para otro, es decir, que va a seguir estando ahí y va a haber productores de petróleo y van a tener que gestionar sus costos y los productores de altos costos van a tener que hacer otra cosa. Gracias. ¿Cómo estás? Hecho VP, ¿no? Gracias. Ahmed, ¿cómo los mercados emergentes? Háblame de los mercados emergentes. Tenemos muchas preguntas con nuestra audiencia sobre los mercados emergentes. ¿Cómo conseguimos ese dinero?
¿Cómo podemos hacer la transición? Ojalá tuviera una respuesta, Sean. Ojalá. Esa es la gran pregunta ahora. Y después de todos los planes, somos los que menos tenemos, de todos los bancos, son los que menos acceso tenemos a este tipo de finanzas. Y esto es parte de la gran discusión de ahora. Esto es un gran bloque de discusiones que ahora con los otros bancos. Creemos que aquí es un catalista, las finanzas verdes es un catalizador importante. Podemos desarrollar proyectos sin tener que necesitar las finanzas. Tenemos que saber cómo. Hablamos de la energía, pero no hablamos, por ejemplo, del desarrollo de planificación urbano en las economías. Hablamos de transporte. No es fácil hacer el transporte público en infraestructura y de las áreas, de los sectores que se movilizan con esto, con las finanzas públicas, y tienen mucho potencial. En el sentido, requieren menos financiación. Una de las cosas que vemos que está añadido a esta mezcla es las facilidades y garantías. Esto lo hemos tenido muchas, es un tema muy importante que nos está llegando mucha información sobre esto. Las garantías, las facilidades, los seguros, que son, por ejemplo, los productos de seguros de garantías, como por ejemplo los que tienen en otros bancos. Esta es una de las áreas en las que estamos viendo mucha discusión con nuestros miembros. Es una de las formas en las que podemos traer las finanzas privadas, especialmente en estos sectores en los que es difícil demostrar, por ejemplo, la infraestructura de la agricultura. Necesitamos algunos de los instrumentos que tenemos, de seguros, de garantías a nivel local, y necesitamos traer estas facilidades de seguros para movilizar la financiación. Y hablando de esto, una de las cosas que estamos intentando traer, por ejemplo, la financiación conjunta. Por ejemplo, en África hay una empresa sueca que está haciendo una plataforma de financiación conjunta de escala pequeña. Intenta traer la financiación conjunta de grupo para los inversores. Estamos intentando utilizar distintas herramientas dependiendo del país, del sector, pero hay sectores que son más difíciles que otros. Y hay otros que no traen tanta financiación combinada. Por ejemplo, el sector de las casas, de las propiedades, el transporte y la planificación urbana. Y ese enlace que hay entre el transporte y el desarrollo, por ejemplo, en Hong Kong, sería muy importante hablar contigo sobre esto. Por ejemplo, se hace, un desarrollo de planificación al lado del transporte y que todo eso se paga junto como parte del metro, de la infraestructura del metro. Y esto a veces son difíciles de pagar sin ingresos. Esto se puede ser, por ejemplo, un desarrollo de planificación conjunto. En cada ciudad mayoritaria hay un gran valor de la infraestructura del transporte. Es algo muy viable debido a el incremento en el valor de las ciudades del mundo. Esto ya se ha hecho en Tokio, en China, también se ha hecho en los últimos 20 años. En muchas zonas tenemos muchos que hacer en los modelos de viabilidad. Tenemos 3 o 4 minutos que nos quedan. Por favor, Helen. Oportunidades de los mercados emergentes. ¿Cómo conseguimos la financiación para hacer todo este tipo de programa? Gracias, Sean. Voy a mencionar 2 ejemplos específicos. El Brasil. Son ejemplos que hemos puesto en el informe, con muchas discusiones con los colegas en el terreno, inversores, gobiernos, sociedades. Uno de ellos, la producción de vehículos eléctricos, desde la batería, el cargador, etcétera. Hay muchas oportunidades de trabajo en Brasil.
es una industria naciente y hay una gran cantidad que se está construyendo en la región. Esto será un divisor, esto será un gran proveedor para los autobuses y vehículos y una gran oportunidad de trabajo. Segundo ejemplo, es infraestructura ecológica y basada en la naturaleza. Lo que hemos visto en Brasil es que algunos de los productores, bien para, por ejemplo, productos de agricultura, no son lo suficiente eficientes y necesitan dinero para poder hacerlo y no han podido entregar esos requisitos de ingresos. Es decir, que los granjeros siguen entrando y en las zonas naturales cada vez más, debido a que no tienen la infraestructura suficiente. Lo que hemos visto es que hay evidencia de que hay intensificación en la agricultura. Por ejemplo, hay fijación del nitrógeno, hay cosas respecto al ganado, por ejemplo, rendimientos incrementados de los cultivos. En el mismo terreno, y también podríamos incrementar los ingresos de los granjeros para que sea 3 o 4 veces mayor de lo que tienen ahora, y también reducir la presión sobre la expansión en el Amazonas y otras zonas de la sabana. Son esenciales. Hemos visto que hay demanda para estos instrumentos ecológicos en el mundo. En Europa hay presión en los inversores y también en productores de la agricultura que se están intentando alejarse de la deforestación del Amazonas, pero también un grupo de ministros de finanzas, de gobernadores de bancos, diciendo que esta es realmente el camino para Brasil. Tenemos que alejarnos de esto e invertir en Brasil. Y tenemos que tener comercio con ellos. Brasil es un gran productor para el resto del mundo en la agricultura. Y para mantener eso, ellos tienen que cambiar la práctica para responder a estas demandas. Pero quizá todo esto será mucho mejor para Brasil y para el comercio y para el resto del mundo. Hay una gran oportunidad ahí en Brasil. Y otros lo han hecho ya. Así que Brasil tiene que hacer ese cambio. Más finanzas, más inversión en Brasil. Gracias. Hay muchas oportunidades. Dentro de media hora vamos a lanzar nuestro documento oficial. No tienen ustedes que entrar en otra página de WOBA para hacerlo en 30 minutos. Gracias. Simplemente quiero decir que creo que hay muchos inversores ahí que quieren invertir en la transición verde. Hay mucho dinero, lo que hemos visto ya. El problema es que tenemos que ayudar a las entidades privadas y públicas y a los países a traer los proyectos y a las empresas pequeñas. Sé que no tiene nada que ver con los bonos, pero quiero hablar de las empresas medianas y pequeñas, y los bancos pueden hacer tanto para ayudarles a la transición verde. Cuando estamos mirando la financiación verde, no solamente tenemos que ver a la infraestructura grande, sino también a los bancos locales para apoyar a los pequeños negocios. Gracias, Nancy. Mark, lo último, ¿qué quieres decir? Si no se preparan, van a estar en la parte de los perdedores. Gracias, gracias. Un panel fantástico. Díganselo a sus amigos, vuelvan, y ahora vamos a cortar este panel, vamos a cerrarlo y tenemos que volver dentro de media hora. Gracias, gracias Mark, Nancy, gracias Ames, Nancy y gracias.